Siempre pensé que la muerte era lo único que nadie podía fingir, la única verdad absoluta, la única frontera que no se cruza, hasta que descubrí que mi esposo había logrado burlarla, o al menos había logrado burlarme a mí. Recuerdo perfectamente la mañana que todo cambió. Era un martes cualquiera. Tenía la cafetera encendida, el mismo aroma de siempre, la misma luz entrando por la ventana, la misma rutina que habíamos construido juntos durante 18 años. Pero el teléfono sonó, y con esa llamada, mi vida dejó de existir tal como la conocía. ¿Es usted la esposa de Daniel Álvarez?, preguntó una voz fría profesional. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Tenemos que informarle que su esposo ha fallecido. Nunca voy a olvidar ese silencio después de la frase. No fue un silencio humano, fue un vacío, un agujero donde algo se rompió para siempre. La policía dijo que su coche había caído por un barranco. Dijeron que el cuerpo estaba irreconocible. Dijeron que no sufrí mucho porque murió al instante. Dijeron tantas cosas. Y yo, en ese momento, les creí todas. Lo lloré durante meses. Guardé su ropa. Dormí abrazada a su camisa favorita. Guardé sus libros. Apagué su teléfono. Acepté el pésame de la gente, sin escuchar realmente lo que decían. Enterré a un hombre sin volver a ver su rostro. Enterré a un esposo. Enterré a mi vida. O eso creí. Pasó un año antes de que algo empezara a hacer ruido dentro de mí. Un ruido pequeño. Una intuición. Había detalles que no cerraban. Cosas menores al principio. Un recibo bancario con una fecha extraña. Un retiro que no había autorizado. Un seguro de vida que no cuadraba. Un mensaje de entrega realizada a una dirección desconocida. Pequeñas sombras. Pero la sombra más grande llegó una tarde de otoño. Yo trabajaba en una librería. Era un día lento. Las hojas caían afuera. El viento sonaba como si removiera cosas antiguas. Un cliente entró. Un hombre cualquiera, con una camisa azul, barba de 3 días y una cicatriz tenue en la ceja izquierda. Lo miré apenas y mi corazón se detuvo. No porque se pareciera a Daniel. No era eso. Era porque tenía la misma forma de caminar. Esa manera particular, casi imperceptible, de inclinar un poco el hombro derecho, como si cargara un peso invisible. Esa forma de tomar un libro con ambas manos, como quien sostiene algo delicado. Esa mirada que recorría el lugar, no buscando algo, sino vigilando. Lo vi y sentí que conocía ese movimiento, que lo había visto miles de veces. Ese hombre pagó su libro y salió. Yo me quedé paralizada, sin aire. Algo en mí gritaba, «Síguelo». Y lo seguí. Lo seguí por 3 cuadras. Me escondí detrás de un árbol cuando él se detuvo. Lo observé comprar flores. Lo observé mirar su reloj como si estuviera apurado. Lo vi doblar en una calle residencial. Y entonces ocurrió. Una niña pequeña rubia, risueña, con un abrigo rojo, corrió hacia él. «¡Papá!», gritó. Él la levantó entre sus brazos. Reí con ella, la besó en la frente, la llamó mi cielo. Y yo sentí que me arrancaban el corazón desde adentro, porque esa voz, ese tono, esa ternura, eran idénticos a los de Daniel. Demasiado idénticos, dolorosamente idénticos. No podía respirar, no podía moverme. Mi mente no entendía lo que mis ojos estaban viendo. Él entró a una casa beige con ventanas grandes y un jardín lleno de juguetes. Una mujer salió. Tenía el cabello oscuro, una sonrisa cálida. Lo abrazó, lo besó en la boca. Él le devolvió el beso con una naturalidad que me destruyó. Y yo supe, en ese instante devastador, que mi esposo no estaba muerto, que jamás lo había estado, que simplemente había comenzado otra vida, con otra mujer, con otra hija,
con otro nombre, con otro pasado, y con un futuro que nunca había estado destinado a incluirme. Pero la parte más aterradora no era esa. La parte más aterradora era que él nunca pensó que yo lo encontraría. Nunca pensó que yo sospecharía. Nunca pensó que iría detrás de él. Nunca pensó que su pasado lo perseguiría. Y mucho menos que esa persecución empezaría justamente conmigo. Aquella noche, mientras me quedaba sentada en la oscuridad, entendí una sola cosa. La muerte no lo había alcanzado. La mentira tampoco. Pero ahora yo sabía la verdad. Y la verdad es un arma que él no vio venir. Esa noche casi no dormí. No por el shock de lo que había visto, sino por algo todavía más inquietante. Una parte de mí no dejaba de buscar explicaciones que lo salvaran. Tal vez no es él. Tal vez solo se parece. Tal vez estoy tan rota que quiero verlo en cualquier hombre. La mente es experta en construir excusas cuando el corazón no está listo para aceptar la verdad. Pero el cuerpo no miente. Y el mío seguía temblando como si hubiera reconocido un terremoto antiguo. A la mañana siguiente, abrí la caja donde aún guardaba sus cosas. Nadie sabía que esa caja existía. ¿No la había tirado después del supuesto accidente? No pude. Era como borrar una parte de mí misma. La abrí con manos temblorosas. Allí estaba todo: su reloj viejo, el que ya no funcionaba, pero se negaba a tirar, su billetera vieja, algunas cartas, un par de fotografías y una carpeta gris que yo nunca había prestado demasiada atención. Hasta ese día. La saqué. Adentro había copias de documentos, formularios, cosas aburridas, seguro médico, contratos. Y entonces lo vi. Un papel doblado de forma distinta, como si hubiera sido escondido a último momento. Lo abrí. Era un formulario de banco, un cambio de firma, un cambio de beneficiario, un cambio de dirección. Fecha: 3 meses antes de su muerte. La dirección no era la nuestra, era otra. La misma ciudad, pero otro barrio. Un barrio que yo nunca había tenido motivo para visitar hasta el día anterior. Comparé las letras, los números. Era la misma calle donde había seguido a aquel hombre. La misma calle donde la niña de abrigo rojo le había gritado «papá». La misma casa beige. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sentarme. No era imaginación, no era duelo, no era un fantasma. Mi esposo había cambiado la dirección de su cuenta bancaria meses antes de morir. Y la nueva dirección pertenecía a su nueva vida. Seguí revisando la carpeta. Encontré más cosas. Un seguro de vida que yo no conocía. Un pago recurrente a un nombre femenino que no era el mío. Un correo impreso con una frase subrayada. Como acordamos, todo quedará a tu nombre por si pasa algo. Por si pasa algo. Esa expresión me quemó los ojos. Había planeado todo. Cada detalle, cada paso. No había sido un accidente. No había sido azar. No había sido el destino cruel. Había sido decisión. Su decisión. El resto del día lo pasé en modo automático. Fui a la librería. Abrí la tienda, atendí a los clientes. Mi cuerpo se movía, sonreía, respondía, pero mi mente estaba en otro sitio, en aquel barranco donde supuestamente había muerto, en ese coche que nunca vi, en esa urna que acepté sin preguntar. ¿Y si nunca hubo cuerpo? ¿Y si solo hubo papeles? Informes, firmas, un ataúd vacío. La idea era tan brutal que casi me reí. ¿Y si había llorado durante un año entero por un hombre que, mientras tanto, jugaba a ser padre en otra casa, en otra ciudad, con otra mujer? La respuesta era más simple de lo que hubiera querido. Sí, eso era exactamente lo que había pasado. Cuando cerré la librería, ya sabía lo que tenía que hacer.
No podía ir directamente a la policía. No aún. No sin pruebas más sólidas. No cuando todo lo que tenía eran documentos viejos y una visión fugaz a lo lejos. Nadie me creería. Es el duelo. Está obsesionada. Ve a su marido en cualquier parte. Lo había escuchado antes de otras viudas. Sabía cómo terminaba esa historia para ellas. No iba a permitir que me encerraran en esa versión. Decidí hacer algo distinto. Decidí hacer lo que Daniel jamás pensó que yo sería capaz de hacer. Vigilarlo. Volví a esa calle 2 días después. No al siguiente, eso habría sido demasiado obvio, sino el otro. Como si estuviera aprendiendo a entrar en una piel que no era la mía, la piel de alguien que investiga. Me vestí sencillo, nada llamativo. Caminé como quien pasea, sin rumbo. Me detuve frente a una tienda de plantas. Fingí mirar las flores. Y lo vi, salir de la misma casa beige, con la misma niña, con la misma mujer. Todos parecían felices. La niña iba saltando sobre las líneas de la acera, agarrada de su mano. Él se inclinaba para escucharla. Se reía de algo que decía. Le desordenaba el pelo con cariño. Lo observé con una mezcla de asco y nostalgia. Comía helado con su nueva familia mientras yo seguía llorando su muerte. Supe que era él definitivamente cuando se agachó para ajustar los cordones de la niña. Tenía la misma cicatriz en la muñeca. Una marca pequeña, fina, resultado de un día tonto en el que cortó una caja con demasiado entusiasmo. Yo misma le había curado esa herida. Y estaba ahí, exactamente igual. Caminaron calle abajo. Lo seguí a distancia. Él ya no se llamaba Daniel. Lo escuché cuando la mujer lo llamó. Luis, ¿nos alcanza para otra bola de helado? Luis. Se hacía llamar Luis. Luis, el hombre que reía con su hija. Luis, el esposo amoroso de otra mujer. Luis, el que estaba vivo. Luis, que una vez había sido Daniel, mi marido, mi muerto. Esa noche, delante del espejo, me miré durante mucho tiempo. Vi a una mujer que había llorado, suplicado, perdido peso, perdido sueños, perdido años, y sentí algo nuevo. No era tristeza, no era sorpresa, no era desesperación. Era algo más frío, más controlado, más afilado. Era la calma que llega justo antes de tomar una decisión irreversible. Si él había fingido su muerte para borrar su pasado, yo iba a convertirme en el recordatorio de que los muertos también pueden volver, no como fantasmas, sino como verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, no consuela, pero ajusta cuentas. Y yo estaba lista para empezar a ajustar las mías. Los días siguientes se volvieron una especie de doble vida para mí. Por la mañana seguía siendo la mujer educada que atendía en la librería, sonriente, tranquila, profesional, pero por dentro, llevaba un volcán. Y por las tardes, cuando las calles se desocupaban y la luz cambiaba, me convertía en alguien que nunca imaginé ser. La sombra silenciosa detrás de un hombre que me había enterrado viva. Aprendí sus horarios, los de él y los de Luis. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora llegaba? ¿Cuándo la niña salía de la escuela? ¿Con qué frecuencia la otra mujer, su nueva esposa, su nueva víctima? No sabía aún abría las ventanas, regaba las plantas o salía a hacer compras. Todo empezó a formar un mapa. Y en ese mapa, el único punto que no encajaba era él, porque había algo más. Algo que no lograba descifrar. Una tensión apenas visible, pero real. Un gesto rápido escondiendo el teléfono. Un intercambio de miradas que parecía una conversación silenciosa. Una distancia mínima entre ellos, cuando nadie miraba. No era una pareja perfecta. Era una pareja que funcionaba
pero sobre un terreno que él no quería que nadie examinara. Exactamente como conmigo. Un jueves, lo seguí hasta la oficina, donde supuestamente trabajaba, o al menos, donde Luis trabajaba. Era un edificio pequeño, discreto, demasiado simple para el tipo de hombre que Daniel había sido antes de morir. Él entró. Yo crucé la calle, fingiendo revisar el teléfono, y lo vi. El guardia de la entrada lo llamó por su nombre nuevo. Buenas tardes, señor Vargas. No, Daniel. No, Álvarez. Señor Vargas. El nombre que había creado para su nueva vida, para su nueva familia, para su nueva mentira. Lo observé mientras hablaba con alguien en recepción. Estaba más ancho de hombros, más seguro, más suelto. Y me di cuenta de algo que me desgarró por dentro. Había rehecho su vida sin mí. Yo había cargado con su ausencia. Pero él había sanado sin mirar atrás. Y lo peor no era eso. Lo peor era que se veía feliz. La felicidad que yo había llorado. La felicidad que yo había perdido. La felicidad que él me había robado sin siquiera temblar la mano. Al salir del edificio, recibí una llamada. Era mi amiga Laura. Quizá la única persona a la que nunca le conté lo que sospechaba. Hoy te escucho rara, dijo. Apenas levanté el teléfono. Estoy bien, mentí. No, no lo estás. Tienes la voz como si hubieras visto un fantasma. Tragué saliva. ¿Un fantasma? Sí, eso era. Un muerto caminando. Lo tenía frente a mí cada tarde. Solo, estoy cansada, dije finalmente. Descansa. No te exijas tanto. Corté. No podía decirle nada. No podía decirle que el hombre que enterramos con flores y lágrimas estaba comprando café en otra ciudad con una sonrisa que nunca me regaló a mí. Esa noche no pude más. Saqué todos los papeles del cajón. Los puse sobre la mesa. El cambio de dirección, las transacciones bancarias, la firma alterada, el seguro de vida, la llamada del banco, las fechas, las coincidencias. Era como armar un rompecabezas, cuyo dibujo final yo ya conocía, pero no quería ver completo. Me quedé mirando todo durante horas, y entonces encontré algo que había pasado por alto. Un número repetido. Una misma cuenta bancaria asociada a dos nombres diferentes, Luis Vargas, y un nombre femenino, Adriana Muñoz, la mujer de la casa beige. Ella también tenía acceso a ese dinero. Ella también recibía transferencias. Ella también era parte del plan. La pregunta ya no era ¿por qué me dejó? La pregunta era ¿desde cuándo planeaban esto juntos? No pude dormir. Me quedé sentada en el borde de la cama hasta que amaneció. Y al amanecer, tomé una decisión que sabía que cambiaría todo. Iba a hablar con ella, no con él. No aún. Él sabía esconderse demasiado bien. Sabía mentir sin parpadear. Sabía reinventarse. Pero ella era la grieta. Las segundas vidas siempre tienen una grieta. Y yo estaba a punto de meter los dedos ahí. Fui a la casa un viernes. Había luz. La niña jugaba en el jardín. La mujer estaba regando las plantas. Me acerqué. Buenos días, dije con una calma que no sentía. Ella levantó la vista y me sonrió, sin sospechar nada. ¿Puedo ayudarla en algo? La observé detenidamente. Era bonita, serena, normal. El tipo de mujer que jamás imaginaría que estaba construyendo una vida sobre la muerte fingida de otra. Respiré hondo. Sí, dije finalmente. Quiero hablar contigo sobre tu esposo. Ella parpadeó confundida. ¿Luis? ¿Qué pasa con él? Mis labios temblaron, pero no de nervios, de rabia contenida. Quiero que me mires bien, susurré. Soy la esposa del hombre que tú llamas Luis. Su rostro cambió, no en sorpresa, en miedo. Y ese miedo
Ese miedo me dijo que ella sabía exactamente quién era yo. Y peor aún, que llevaba demasiado tiempo esperándome. Ella dejó la manguera caer sobre la hierba. El agua siguió saliendo unos segundos, formando un pequeño charco que avanzaba hacia mis zapatos. La niña dejó de jugar y nos miró con curiosidad. La mujer Adriana dio un paso hacia mí, pero no demasiado, como si su cuerpo supiera que cualquier movimiento brusco rompería algo. «Perdón. No entiendo», dijo con la voz temblando apenas. «¿Quién dijo que usted?» «Yo lo dije. Pero usted». Cerró los ojos un instante, como si intentara recordar algo que había querido olvidar durante mucho tiempo. Cuando volvió a abrirlos, su expresión ya no era de confusión, era de reconocimiento. «Usted es ella». No dijo «la esposa». No dijo «la mujer del pasado», dijo ella, como si yo hubiera sido un fantasma que temía ver aparecer. «Así que sí sabías quién soy», respondí, con una calma que no sentía. No exactamente. Solo... Daniel, perdón. Luis me dijo que su ex esposa había muerto. Ex esposa. Muerta. Las palabras me ardieron en la piel como quemaduras. Interesante, susurré. Él murió para mí, y yo morí para ustedes. Adriana tragó saliva. Esto no debería estar pasando aquí. No voy a entrar. No a esa casa que él eligió para borrar mi existencia. Ella bajó la mirada unos segundos. Después la levantó, con una vulnerabilidad que no esperaba. «Yo no sabía nada». «No te creo». «Debe creerme. Yo también fui engañada». Su voz tembló. Ahí, por primera vez, vi algo que no esperaba. Miedo. No miedo a mí. Miedo a él. «Explícate», dije. Ella miró hacia la ventana, como si temiera que él apareciera en cualquier momento. Luis siempre fue reservado. Hay cosas que nunca me contó. Cambiaba de tema cuando preguntaba por su pasado. Decía que lo había dejado todo atrás porque le traía dolor. Normal. Morirse suele ser muy doloroso, dije con ironía. Ella se estremeció. Yo pensé que había perdido a alguien antes. Nunca imaginé que era usted. La niña se acercó un poco más. «Mamá, ¿qué pasa?» Adriana no respondió. Le hizo un gesto para que entrara, y la niña, obediente, fue corriendo hacia la puerta. Cuando se cerró, Adriana se dejó caer un poco, como si hubiera estado sosteniendo su cuerpo a la fuerza. No sabía nada, hasta hace 2 meses. La miré fijamente. «¿Qué pasó hace 2 meses?» Ella dudó. Se tomó los brazos, como si tuviera frío. Luis recibió una llamada. Estaba en la cocina. Yo estaba en el pasillo. No me vio. «¿Qué escuchaste?» Alguien le dijo. «Ella todavía está viva». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y él? Se quedó en silencio. Luego dijo. «Eso no puede ser. Hicimos todo como quedó acordado». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Acordado con quién? Ella negó lentamente. «No lo sé. Nunca supe. Solo sé que empezó a comportarse distinto. Más nervioso. Más paranoico. Quizá porque sabía que iba a encontrarlo». Adriana parpadeó. «¿Por qué vino hoy? ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndolo?» «El tiempo suficiente». Ella tragó saliva. «Entonces usted ya sabe que él nunca quiso que yo supiera nada de usted». «Por supuesto. Le temía más a la verdad que a la muerte que fingió». El viento sopló un poco más fuerte. Las hojas del jardín se movieron como si intentaran susurrar algo que solo yo podía entender. «No sé qué quiere de mí», dijo Adriana con voz baja. «No tengo la culpa de lo que él hizo.
No quiero tu culpa, respondí. Quiero tu verdad. Ella apretó los labios, respiró hondo y finalmente habló. Yo sí sospeché. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que lo vi llorar mientras dormía. La frase me golpeó. ¿Llorar? Sí, porque decía un nombre. Un solo nombre. El mismo siempre. Sentí cómo se me helaban las manos. ¿Qué nombre? Ella me miró directamente a los ojos, sin vacilar. El suyo, el aire, se volvió pesado, muy pesado. Adriana se abrazó a sí misma. Luis nunca superó su pasado. Nunca. Solo lo escondió. Yo no fui más que la vida que él necesitaba para correr. Pero usted fue la vida que dejó atrás, para siempre. Pues corrió muy bien, dije con una sonrisa amarga. Tanto que logró enterrarme sin tocar un solo gramo de tierra. Ella dio un paso más cerca. Yo no quiero problemas, no quiero escándalos, no quiero que mi hija sufra. Tampoco yo quería. Pero aquí estamos. Adriana cerró los ojos. ¿Qué piensa hacer? La miré, con una serenidad peligrosa, con una calma que no hubiera reconocido en mí hace un mes. No he venido a destruir tu vida. Aún no. Ella abrió los ojos, sorprendida. Entonces, ¿por qué vino? Me incliné apenas hacia ella, porque antes de enfrentarme a él, quiero saber una cosa. ¿Cuál? Si tú también eres parte del engaño, o si solo eres la próxima mujer que él piensa enterrar emocionalmente. El silencio que siguió no fue un silencio simple, fue un silencio que avisaba que algo más grande estaba por llegar, algo que ninguna de las dos estaba preparada para escuchar. Adriana se quedó mirándome sin parpadear. Su respiración se aceleró apenas, lo suficiente para notar que mis palabras habían penetrado donde más le dolía. Era extraño. No había odio entre nosotras. No había rivalidad. Había algo nuevo. Un reconocimiento silencioso de que las dos fuimos víctimas del mismo hombre. Yo no soy parte de nada, dijo finalmente. Solo me enamoré de él. Y me dijo que su vida anterior estaba muerta. Su vida anterior era yo, respondí. Y yo sigo viva. Adriana cerró los ojos, como si eso la golpeara. La invité a caminar un poco lejos de la casa. No quería hablar allí. No quería que la niña escuchara. Ni quería que algún vecino viera dos mujeres hablando de un hombre muerto que estaba más vivo que nunca. Caminamos en silencio hasta llegar a una calle lateral. Allí, Adriana sacó algo de su bolsillo. Un pequeño cuaderno. Él no sabe que encontré esto. Lo abrió. Estaba lleno de anotaciones breves, casi códigos, fechas, nombres, direcciones y una que se repetía varias veces. Riesgo. ¿Qué es esto? Pregunté. No lo sé, pero lo encontré escondido en su ropa hace semanas. Pasé mis dedos por las iniciales. ¿Significa algo para usted? Me tomó unos segundos. Segundos que se sintieron eternos. Hasta que lo entendí. Era yo. Mi nombre completo. Elena Álvarez. ¿Riesgo? ¿Para quién? Susurré. Adriana tragó saliva. Para él. ¿O para ti? No lo sé. Pero desde que encontró esto, empezó a actuar como si estuviera vigilado. El corazón me golpeó fuerte. ¿Vigilado por quién? No lo sé. Pero recibía llamadas muy tarde. Salía a caminar con el móvil apagado. A veces no dormía. Me pedía que cerrara todas las ventanas. Decía que no era nada, pero tenía miedo. Yo también lo tuve entonces. Pero el mío no era miedo, era intuición. Había algo más, algo grande, algo que él había ocultado no solo a mí, sino también a Adriana.
¿Cuándo se volvió así? Pregunté. Adriana miró el cuaderno, como si quisiera buscar las palabras ahí. Hace 2 meses. Después de esa llamada. La llamada donde dijeron que usted estaba viva. Mi estómago se contrajo. Él sabía que yo existía. Sí, y aún así, no vino. Creo que no vino, porque alguien se lo prohibió. La miré de golpe. ¿Quién? No lo sé. Pero no es solo su pasado. Él siempre ha tenido secretos. Secretos que no me dejaba tocar. Guardó silencio y luego añadió: yo también soy su esposa. Y aún así, nunca fui parte de esa parte de su vida. Por primera vez, en medio de todo esto, sentí algo parecido a compasión por ella. No porque hubiera sufrido lo mismo que yo, sino porque lo había sufrido mientras él estaba vivo, y yo lo había sufrido mientras él estaba muerto. ¿Alguna vez sospechaste que yo seguía viva? Pregunté. Ella negó suavemente. No. Luis. Daniel. Siempre hablaba de su pasado como si le perteneciera a un muerto. Nunca pensé que fuera literal. Se le quebró la voz al decirlo. Regresamos caminando despacio hacia su casa. Ella miraba al suelo. Yo observaba todo. Ventanas, esquinas, autos mal estacionados. Tuve la sensación incómoda de que alguien nos miraba, que alguien más sabía de mí, que alguien más sabía de él. Y ahora sabía que Adriana también sabía. Éramos 3 personas atrapadas en una historia que él había construido con hilos falsos. Pero había más, mucho más, como si un cuarto jugador invisible estuviera moviendo piezas. Cuando llegamos a su puerta, Adriana me tocó el brazo. Quiero ayudarla. La frase me sorprendió. ¿Ayudarme a qué? A descubrir la verdad. La verdad completa. No la que él cuenta, no la que él esconde, la que nos afecta a las dos. La miré detenidamente. ¿Por qué ahora? Ella levantó la barbilla, con algo parecido a determinación. Porque si él te mintió a ti, también puede mentirme a mí. Y no voy a permitir que le haga daño a mi hija. Ahí lo entendí. Adriana no estaba eligiéndome a mí. Estaba eligiendo proteger lo único real en su vida, su hija. Y sabía que la única forma de hacerlo era enfrentarse al hombre con quien compartía la cama, no como esposa, no como rival, sino como mujer. Bien dije. Entonces dime la verdad más grande que sabes de él. Adriana me miró con miedo real. La verdad más grande es esta. Respiró hondo, y su voz bajó casi a un susurro. Luis nunca fue su verdadero nombre. Me congelé. ¿Qué quieres decir? Ella miró hacia los lados, como si alguien pudiera escuchar. Su documento real tampoco dice Luis, ni Daniel. Lo vi una vez. Solo una vez. Mi corazón se detuvo. ¿Entonces quién es? Adriana inclinó apenas la cabeza. Alguien que no debería existir. Silencio. Grueso. Oscuro. Cortante. Y creo, añadió, temblando, que fingió su muerte, no solo para escapar de usted. ¿De quién más? Susurré. Ella me sostuvo la mirada. De alguien mucho más peligroso que usted o que yo. Y supe que esta historia era mucho más grande que un hombre que fingió morirse. Era una mentira con raíces profundas. Una que estaba a punto de salir a la luz. Volví a mi casa, sin recordar realmente cómo había llegado. Mis piernas se movían, pero mi mente estaba atrapada en esa última frase. Alguien que no debería existir. La repetí una y otra vez. ¿Quién era el hombre con el que me había casado? ¿El que me juró amor eterno? ¿El que desapareció para empezar otra vida? ¿Y por qué esa vida también estaba construida sobre una mentira? Me dejé caer en el sofá. La casa estaba oscura, pero no encendí ninguna luz. A veces, la oscuridad sirve para poner orden donde la claridad solo trae dolor. Saqué de mi bolso el pequeño cuaderno que Adriana me había dado.
Ese cuaderno era la prueba de que la historia no tenía dos víctimas, sino tres. Yo, Adriana, y la niña, y el único culpable era él. Lo abrí despacio. Volví a ver las iniciales. E, A, riesgo, mi nombre, mi identidad, mi existencia, catalogada como riesgo, las fechas marcadas, llamadas nocturnas, anotaciones breves, casi como si escribiera en clave. Pero había algo más. Una página donde él había escrito solo una frase: no puedo permitir que vuelva. Me ardió el pecho. ¿Volver a qué? ¿A la vida de él? ¿A su pasado? ¿A la verdad? ¿O a recordarle quién había sido realmente? Cerré el cuaderno con fuerza. A las 11 de la noche, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo contesté sin pensarlo. ¿Hola? Silencio. Solo la respiración de alguien al otro lado. ¿Quién es? Un segundo más. Una pausa demasiado larga. Y entonces, una voz que me heló la sangre. No vuelvas a esa casa. No era Daniel. No era Luis. Era otra voz. Más dura. Más áspera. Más peligrosa. ¿Quién habla? No vuelvas, repitió. No sabes lo que estás tocando. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono como si eso pudiera traer respuestas. Pero solo trajo un vacío frío. No era miedo. Era una certeza. Esta historia no era solo una traición matrimonial. Era algo más grande. Algo que él había intentado esconder, tanto de Adriana como de mí. Y ahora, alguien más también quería ocultarlo. No pude dormir. Cada sombra parecía otra amenaza. Cada ruido, un aviso. A las 3 de la madrugada, me levanté con un impulso que no pude ignorar. Tomé las cosas de Daniel de la caja escondida. Las esparcí por el suelo. Ropa, papeles, notas viejas. Miré cada cosa como si estuviera examinando los restos de un crimen, porque quizás eso era. Y entonces encontré algo que nunca había notado. Su pasaporte, el viejo, el que yo creía que usó en nuestro último viaje juntos. Lo abrí. La foto era suya, el nombre era suyo, pero había algo raro. Una página arrancada, la última, no doblada, no cortada con tijeras, arrancada, un borde irregular, como si alguien lo hubiera quitado con prisa. Sentí un escalofrío. Revisé otro documento, un permiso de viaje. También faltaba la última página. De repente todo cobró sentido. Él no solo había creado una segunda vida, había eliminado partes de la primera. Había limpiado su identidad, pieza por pieza, mucho antes de fingir su muerte. ¿Quién eres realmente? Susurré al vacío. A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas donde él menos esperaba, en su pasado profesional. Antes de morir, Daniel había trabajado para una empresa de transporte internacional. Siempre decía que era aburrido, que solo manejaba papeles y contenedores. Había algo más en ese trabajo, algo que nunca supe, algo que ahora empezaba a oler mal. Busqué el nombre de la empresa en Internet, y ahí estaba, un artículo, no de la sección económica, no de la sección empresarial, sino de la sección de investigaciones federales. Escándalo por documentos falsificados y desapariciones en puertos internacionales. Mi respiración se aceleró. Leí. Había nombres, fechas, lugares, una lista de empleados bajo investigación. Y uno de los nombres me golpeó como un martillo. Daniel Álvarez, sospechoso, desaparecido, no muerto. No víctima, desaparecido, voluntariamente, estratégicamente, peligrosamente. Cerré la laptop de golpe. Mi sangre latía como si quisiera romperse contra mi piel. No me había dejado por falta de amor, ni por otra mujer, ni por una vida nueva. Me había dejado
para borrar su rastro. Yo era su vida anterior, su nombre anterior, su identidad anterior. Y él había decidido que yo era el riesgo más grande para su nueva versión del mundo. Ese cuaderno no mentía, porque si yo estaba viva, su pasado también lo estaba. Y él había hecho todo para mantenerlo enterrado. Tomé el cuaderno de nuevo. Miré la frase. No puedo permitir que vuelva. Entonces lo entendí. Él no había fingido su muerte para escapar de mí. No, había fingido su muerte, porque mi existencia podía destruirlo. Y ahora que yo había vuelto, él iba a hacer lo que fuera necesario para borrarme de nuevo. Pero esta vez no sería tan fácil, porque esta vez yo era la que estaba siguiendo sus pasos, y yo no pensaba desaparecer. El artículo seguía abierto en mi pantalla, pero yo ya no estaba mirándolo. Mi mirada estaba perdida en algún punto invisible entre el miedo y la certeza. Daniel no solo había fingido su muerte, había huido de algo mucho más grande. ¿Y yo acababa de desenterrarlo. A media mañana, recibí un mensaje, un número desconocido. Solo decía, tenemos que hablar, ahora. Era Adriana. 5 minutos después, estaba en mi puerta. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. Entró sin que yo tuviera que invitarla. Él sabe. ¿Qué sabe? Pregunté, aunque ya lo temía. Adriana se pasó una mano por el cabello, temblando. Sabe que nos vimos. Sabe que hablamos. Y sabe que usted está investigando. Mi estómago se tensó. ¿Cómo lo sabe? Ella me miró con pánico real, porque anoche me dijo algo que nunca le había escuchado decir. ¿Qué? Adriana tragó saliva. Ella es peligrosa. Un escalofrío seco me recorrió el cuerpo. ¿Yo? ¿Peligrosa para quién? Para él. Para lo que oculta. Para lo que fue. Adriana respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. Creo que se dio cuenta de que usted lo siguió, que lo reconoció, que ya no cree en su muerte. Me senté lentamente. El suelo parecía moverse bajo mis pies. Entonces, ¿qué hará? Adriana se abrazó a sí misma. No sé. Pero hoy salió de casa sin avisar, sin saludar, sin despedirse de la niña. Y cuando lo llamé, su teléfono estaba apagado. ¿Eso no era normal? No era la rutina de un padre. No era la rutina de un esposo que vivía una mentira cómoda. Eso era la rutina de un hombre que había sido descubierto. Un hombre que iba a reaccionar. Un hombre que tenía algo que proteger. Tenemos que ser más rápidas que él, dije, finalmente. Adriana levantó la mirada. ¿Rápidas para qué? Para encontrar la verdad antes que él la destruya. ¿Y si nos destruye primero? La pregunta flotó entre nosotras como un presagio. Yo me quedé en silencio un instante. Luego hablé. Si lo enfrentamos separadas, sí. ¿Y juntas? Juntas. Él no podrá controlarlo todo. Adriana respiró hondo, como si esa idea la aterrara, pero al mismo tiempo la salvara. ¿Qué hacemos primero? Tomé el cuaderno otra vez. Lo abrí en la página de las iniciales. Tenemos que averiguar qué significan estas fechas, estos nombres. ¿Y si son personas con las que trabajó? ¿Y si son personas que desaparecieron como él? Adriana se estremeció. Decidimos empezar por lo más sencillo, la empresa donde había trabajado antes de su muerte. El edificio estaba a 1 hora de distancia. Fui en mi coche. Adriana vino en el suyo. No queríamos llegar juntas. No queríamos parecer una amenaza. Al entrar, sentí un malestar profundo. Había algo en ese lugar, demasiado silencioso, demasiado correcto, demasiado vacío. Me acerqué a recepción. Buenos días. Busco información de un ex empleado. Nombre, por favor. Daniel Álvarez. La recepcionista tardó demasiado en reaccionar.
como si hubiera escuchado ese nombre antes, como si no quisiera escucharlo otra vez. No tenemos a nadie con ese nombre. ¿Y Luis Vargas? Pregunté. La mujer parpadeó 2 veces. Muy rápido. Tampoco. ¿Está segura? Sí, señora. No existe en nuestros registros. Pero su voz no sonaba segura. Sonaba entrenada, como si estuviera diciendo una frase repetida 1000 veces. Me alejé. Adriana me siguió hasta el pasillo. No quieren hablar, porque temen algo, dije. O a alguien. Adriana tragó saliva. ¿Y si él no trabajó aquí realmente? Trabajó. Yo lo veía salir cada mañana. ¿Y si solo venía aquí para mantener la fachada? ¿O para cumplir un rol? ¿Qué tipo de rol? Uno que ahora no quiere que descubramos. Salimos del edificio sin obtener nada. Pero afuera, mientras caminábamos hacia los coches, noté algo. Un hombre parado al otro lado de la calle. No estaba hablando por teléfono. No estaba leyendo. No estaba fumando. Solo nos miraba. Fijo, sin mover un músculo, llevaba una chaqueta gris, gafas oscuras, manos dentro de los bolsillos. Adriana también lo notó. Su cuerpo se congeló. ¿Lo conoces? Susurré. No, pero él sí nos conoce a nosotras. Entra al coche, dije. Ella obedeció. Yo también. Encendí el motor. Cuando miré por el retrovisor, el hombre ya no estaba. Como si nunca hubiera estado. Pero había estado. Ambas lo vimos. Y eso lo hacía peor. Mucho peor. Adriana me llamó 1 hora después. Su voz estaba hecha pedazos. Él volvió. Mi corazón se aceleró. Daniel, Luis, ¿cómo quieres llamarlo? Volvió a casa, pero no entró. ¿Dónde está ahora? Hubo un silencio largo, y luego la frase que heló mi sangre. Está afuera, mirando la puerta, sin moverse, como si supiera que ya no le creemos nada. Sentí como la adrenalina me subía por la espalda. Adriana, sí, ciérralo todo. Ya está cerrado. Entonces escucha. Respiré hondo. No abras la puerta. Ni aunque diga tu nombre. Ni aunque suene calmado. No hasta que sepamos quién es realmente. Adriana sollozó apenas. ¿Y si ya es demasiado tarde? Cerré los ojos. ¿O es demasiado tarde para él? ¿O está a punto de serlo? Porque lo que viene ahora, ya nadie puede detenerlo. Adriana temblaba al teléfono. Está afuera. Sigue allí. Su voz era un hilo a punto de romperse. No te acerques a las ventanas, le dije. Cierra las cortinas. No enciendas luces. Ya lo hice. Voy para allá. No. Si vienes, él lo notará. Ya lo sabe. El silencio entre nosotras era espeso, casi físico. Adriana. Sí. No abras la puerta. Por nada del mundo. Llegué a su calle 10 minutos después. Dejé el coche 2 cuadras atrás. Caminé en silencio, pegada a las sombras. Y entonces lo vi. Daniel. Luis. O el nombre que estuviera usando ahora. De pie frente a la casa. Quieto. Inmóvil. Sin tocar el timbre. Sin llamar. Sin moverse. Solo observando la puerta. Como si la puerta le debiera una respuesta. Su postura no era la de un hombre confundido. Era la de un hombre calculando. El aire a su alrededor parecía distinto. Más frío. Más tenso. Me quedé oculta entre los árboles. Pero de pronto levantó la cabeza y miró directamente hacia donde yo estaba. Un escalofrío lento me subió por la espalda. Me había visto, y la forma en que me miró ya no era la de mi marido. Era la de un desconocido que evaluaba una amenaza. Daniel avanzó hacia la puerta, puso la mano sobre la manija, y justo entonces, desde adentro, la voz de Adriana rompió el silencio. No entres, Luis. Él se quedó congelado. No giró la cabeza. No retrocedió. Solo tensó los hombros. Adriana,
abre la puerta. No lo dijo gritando, pero era peor así, más controlado, más frío. No. Ella está aquí. Daniel inclinó apenas la cabeza. Sus ojos volvieron a buscarme entre la oscuridad. Di un paso hacia adelante, sin esconderme más. Hola, Daniel. Tarde o temprano tenía que pasar, respondió él. Su voz no era la que yo recordaba. ¿Por qué no estás muerto? No adorné la pregunta. No tenía energía para mentiras. Una chispa de irritación cruzó su mirada. Porque la muerte nunca fue mi destino, pero la mentira sí lo fue. Una sonrisa helada se formó en sus labios, un gesto que jamás le había visto. Tú no entiendes nada, Elena. Mi nombre en su boca me hizo daño. Explícamelo. No aquí. ¿Dónde entonces? Donde nadie escuche, donde nadie vea. Dio un paso hacia mí. No rápido, no violento, pero amenazante. Yo también di un paso adelante. No iba a retroceder. Adriana gritó desde adentro. Ella lo sabe todo, Luis. Todo. Él se giró de golpe. Esa palabra todo le había atravesado el control. ¿Todo? Cada día descubro algo más, dije. Y tu verdad se está quedando sin escondites. Un silencio denso cayó entre los tres. Entonces, Daniel retrocedió. Un paso, luego otro. No dijo nada. No intentó entrar. No pidió explicaciones. Solo caminó hacia la calle. Pero antes de perderse en la oscuridad, se detuvo bajo la farola. La luz le iluminó medio rostro. La mitad humana, la mitad que ya no reconocía. Giró la cabeza apenas y susurró. No sabes con quién te estás metiendo. Mi voz salió sin temblar. Ahora sí lo sé. Él sonrió, casi imperceptible. Aún no. Y se marchó, como si nunca hubiese estado allí, como si fuera una sombra que sabía caminar como un hombre. Detrás de la puerta, escuché a Adriana sollozar, y entendí algo que no quería entender. Daniel ya no estaba huyendo. Ahora él era el que nos estaba siguiendo. Cuando Daniel desapareció en la oscuridad, el silencio que dejó atrás no fue alivio. Fue una advertencia, un aviso de que esa noche no había terminado nada. Había empezado. Entré a la casa. Adriana estaba en el suelo, sentada junto a la puerta, con los brazos rodeando las rodillas. Parecía una niña perdida. Me acerqué lentamente. Adriana. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. ¿Viste cómo me miró? Asentí. Nunca lo había visto así, susurró. Nunca. Era como si fuera otra persona. Me senté a su lado. Quizá porque siempre fue otra persona, dije. Solo que ahora dejó de fingir. Adriana se frotó las manos, temblando. ¿Qué hacemos ahora? Empezar por donde él no quiere que miremos, respondí. Su pasado. Ella tragó saliva. ¿Dónde empezamos? Saqué el cuaderno de la mesa. Lo abrí en la página más marcada, esa donde repetía las iniciales E.A. Riesgo. Por esto dije, ¿tú eres el riesgo? Yo era su vida anterior. ¿Y ahora? Ahora soy su amenaza. Adriana cerró los ojos un instante y respiró hondo. ¿Hay algo más? La miré. ¿Qué? Se levantó y fue a la cocina. Volvió con una pequeña caja metálica. Esto no debería existir, dijo mientras la abría, pero lo encontré escondido en el falso fondo de un cajón. No sé qué significa, pero siento que es importante. Adentro había un llavero con un número grabado, 17B, una tarjeta electrónica sin nombre, una llave antigua, un papel arrugado con un número de teléfono y una nota breve, escrita con la letra de Daniel. Si algo sale mal, destruye todo. Me quedé helada. Adriana, ¿por qué tienes esto? No lo tengo. Lo tenía él. Yo solo lo encontré hace semanas.
Tenía miedo de preguntarle. Tocando cada objeto con cuidado, sentí que estaba tocando piezas de un rompecabezas peligroso. ¿Este llavero, crees que es de algún almacén? ¿De algún sitio donde guardó cosas? ¿O de alguien? Añadí. La tarjeta electrónica no tenía nombre. El teléfono tampoco. Entonces, levanté la nota. Si algo sale mal, destruye todo. Le temblaba la letra. Yo, esa letra, la conocía. Esa no era la letra del hombre que me escribía notas en la nevera. Era la letra de alguien que estaba bajo presión, de alguien vigilado, de alguien que tenía miedo. ¿Adriana? Sí. Daniel no fingió su muerte solo para escapar de nosotras. Ella me miró fijamente. Lo sé. Lo hizo porque alguien lo estaba buscando. Y no porque fuera inocente. ¿Crees que estaba metido en algo ilegal? No creo. Lo sé. Adriana cubrió su boca con la mano. ¿Crees que lo seguirán buscando? Probablemente. Y ahora que usted volvió, ¿él cree que todo va a salir a la luz? Exacto. Adriana se levantó abruptamente. Dios, mi hija. ¿Qué hago con mi hija? La tomé del brazo. Vamos a protegerla. ¿Cómo? Ni siquiera sabemos contra qué estamos luchando. Pero sabemos contra quién. Se sentó otra vez, respirando rápido. No puedo enfrentarme a él sola. Ya no estás sola. Él nunca me haría daño. La interrumpí. A mí tampoco. Hasta que lo hizo. Adriana dejó caer la mirada. No quiero creer que es capaz de algo así. ¿Quieres creer que el hombre con el que duermes es real? Ella asintió, llorando. Sí, pues no lo es. Nos quedamos en silencio un momento, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Un golpe leve, no en la puerta, no en la ventana, en la caja metálica. La abrí rápido. La tarjeta electrónica parpadeaba, una luz minúscula, roja. Adriana dio un salto hacia atrás. ¿Qué significa eso? La observé fijamente. No era una tarjeta bancaria. No era de un hotel. No era de un edificio común. Era un acceso de seguridad, de un lugar que no quería ser encontrado. ¿Adriana? Sí. Esto no es personal. ¿Cómo? Esto es profesional. Ella parpadeó. ¿Profesional? ¿De qué tipo? Tragué saliva. Del tipo que desaparece gente. Adriana se llevó las manos a la cara. Dios mío. Y Daniel trabajaba para ellos. ¿O contra ellos? ¿O ambas cosas? El cuaderno, la tarjeta, la página arrancada del pasaporte, los documentos falsos, la vigilancia, la muerte fingida, todo encajaba. Él no se escondía de nosotras. Se escondía de algo más grande, algo que ahora también nos veía. Adriana se desplomó en la silla. ¿Qué hacemos ahora? La miré directamente a los ojos. Ahora, vamos a descubrir quién es realmente el hombre que compartió nuestras vidas. Ella tragó saliva. ¿Y si no nos gusta la respuesta? Suspiré. La verdad rara vez gusta, pero siempre llega. Y cuando llega, ya nadie puede detenerla. Adriana y yo pasamos horas revisando cada objeto, cada número, cada pista. La tarjeta electrónica seguía parpadeando, como si nos llamara hacia un lugar que nunca debíamos encontrar. ¿Y si es una trampa? Preguntó Adriana. Todo en su vida era una trampa, respondí. Pero esta es la única que él no preparó para nosotras. Decidimos probar el número anotado en el papel arrugado. Llamé. El tono sonó 3 veces. Y entonces, una voz ronca contestó. ¿Código? Me quedé helada. ¿Código? Repetí. Sin código, no hay información. ¿Información sobre qué? Sobre él. ¿Él quién? El hombre cuyo nombre no aparece en ninguna base de datos. Adriana se llevó la mano a la boca. Necesito saber la verdad, dije. La verdad tiene precio. ¿Cuál? Un nombre.
¿Qué nombre? El suyo. Colgué de inmediato. Adriana jadeó. ¿Qué significa eso? Que alguien más también nos está siguiendo. Esa noche no dormimos. La casa estaba en silencio, pero un silencio enfermo, como si las paredes tuvieran oídos. A las 5 de la mañana, escuchamos un golpe suave en la puerta trasera. Adriana se tensó. ¿Es él? Fui despacio, sin hacer ruido. Me asomé por la cortina. No era Daniel. Era una mujer. Una mujer mayor, con un abrigo oscuro y el cansancio grabado en la cara. Abrí un poco la puerta. ¿Quién es usted? Ella me miró directamente a los ojos. Soy la persona que él teme más que a la muerte. Mi corazón dio un salto. Adriana vino detrás de mí. ¿Quién es usted? La mujer suspiró. Soy su madre. Nos quedamos mudas. La dejamos entrar. Se sentó en la mesa, con las manos juntas, como si rezara. Mi hijo nunca fue Daniel, tampoco Luis. Él ha usado nombres desde los 20 años. ¿Por qué? Pregunté. La mujer cerró los ojos un momento. Porque siempre ha huido. ¿De qué? De sí mismo. Adriana se aferró al respaldo de la silla. ¿Huyó también de nosotras? La mujer asintió lentamente. Cuando se enamora, se vuelve peligroso. No para ustedes, para él. ¿Por qué? Porque amar lo hace visible. Y él no puede ser visible. No con lo que hizo. Mi piel se erizó. ¿Qué hizo? La mujer respiró hondo. Trabajó con gente equivocada. Transportes, documentos, cosas que nunca deben ver la luz. Lo sabemos, dije. Ella negó. No, no lo saben. Él intentó salirse. Intentó empezar de cero. Con usted primero, me señaló. ¿Y luego? Preguntó Adriana, con un hilo de voz. Luego con usted. ¿Y fingió su muerte por eso? Porque creía que así las protegería. Adriana rompió a llorar. Pero la mujer no había terminado. El problema es que cuando alguien intenta salir, esa gente no pregunta 2 veces. Solo desaparece. El aire de la casa se volvió más pesado que antes. ¿Y ahora? Dije. La madre bajó la mirada. Ahora él sabe que ustedes descubrieron demasiado. Y cuando eso pasa, él siempre vuelve a ser quien era antes de amarlas. ¿Quién? Pregunté. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de un dolor viejo, profundo, un sobreviviente. Y los sobrevivientes no dejan cabos sueltos. En ese momento, la manija de la puerta principal se movió. Las 3 nos congelamos. Un clic suave. Luego, un segundo. Un tercero. Y entonces, su voz. Esa voz que conocíamos demasiado bien. Abran la puerta. No quiero hacer esto más difícil. Adriana empezó a llorar. La madre de Daniel se levantó lentamente. Déjenme hablar con él. No dije. Es peligroso. Ella negó. Soy la única persona que puede detenerlo, aunque sea por un momento. Avanzó hacia la puerta. Daniel seguía del otro lado. Mamá, abre. La mujer apoyó la frente en la madera. Hijo, basta. No puedes protegerlas. Sí puedo. Tú no entiendes lo que está en juego. La mujer habló con un hilo de voz. Tú eres lo que está en juego. Siempre lo has sido. Silencio. Un silencio que dolía. Y entonces, Daniel dijo algo que nos atravesó a las 3. Si ellas saben la verdad, ya no pueden quedarse. Yo di un paso atrás, sintiendo las piernas flaquear. Adriana se tapó la boca, sofocando un grito. La madre cerró los ojos, rompiéndose. Hijo, no hagas esto. Daniel respondió con esa voz calma, vacía, fatal. La verdad no se comparte, la verdad se elimina. Y supe en ese instante que el final no sería un final amable, ni justo,
ni poético. Sería un final necesario. Un final que yo misma tendría que construir. Porque cuando la verdad empieza a sangrar, alguien siempre intenta matarla.